Buenas noches, así abrimos esta emisión de T13 Noticias Impacto Informativo. Gracias por estar con nosotros y vamos de inmediato entonces con la información ampliando uno de nuestros... Por aparte, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, recomiendan a la población protegerse ante el ingreso a territorio nacional de polvo del Sahara. De acuerdo con la CONRED y el INSIBUME, en los próximos días habrá presencia de nubes de polvo del Sahara. Ante este fenómeno que se presenta cada año a partir de junio sobre el continente americano, se han emitido recomendaciones para evitar daños a la vista y vías respiratorias. Definitivamente este monitoreo se le está dando seguimiento a través de INSIBUME y CONRED. Es efectivo, va a haber presencia de polvo de Sahara en el territorio nacional derivado de este polvo que viene del continente africano y realmente derivado de los vientos dirigen este polvo hacia el territorio, a la región centroamericana. La presencia del polvo de Sahara se verá en los próximos días. La recomendación a la población es que si no tiene que salir, pues no salir, y si tienen que salir, usar elementos que protejan digamos, mascarillas, algunos lentes para evitar que la vista sea afectada por estas partículas. De acuerdo con la CONRED, la magnitud del polvo dependerá de las ráfagas de viento que se presenten en los próximos días. Sin embargo, si se registran fuertes precipitaciones de lluvia, esto ayudará a disminuir la cantidad de polvo en el ambiente. Y precisamente hablando de migración, los 21 guatemaltecos que fallecieron en San Antonio, Texas, eran originarios de Sololá, San Marcos e Izabal. En la nota siguiente le presentamos el flujo migratorio de estos departamentos. De acuerdo al Instituto Guatemalteco de Migración, de los 3 departamentos, San Marcos encabeza el listado de puntos de origen de la migración irregular, todo lo contrario a Izabal o Sololá. Pero ¿cuál es el ritmo de deportaciones en este año? En 6 meses se reportó la deportación de 1.415 sololatecos, 621 por vía aérea desde Estados Unidos, 291 por vía aérea desde México y 499 por vía terrestre desde México. Por las 3 vías se muestra un alza respecto a años anteriores. Los municipios con mayor flujo migratorio son Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y San Pablo La Laguna. Mientras tanto, de enero a junio, Migración registró la deportación de 1.389 izabalenses. Por vía aérea desde Estados Unidos fueron 627, por la misma vía desde México 209 y por vía terrestre desde México fueron 553. Los municipios con mayor flujo migratorio son Morales, Puerto Barrios y Los Amates. Pero desde San Marcos la cifra se eleva, pues es uno de los principales departamentos de migración irregular. En 6 meses se registraron 6.276. Por vía terrestre y aérea desde México sumaron 3.902 expulsiones y desde Estados Unidos 2.374. Los municipios con mayor ritmo migratorio son Malacatán, Concepción Tutuapa, San Marcos y Comitancillo. A continuación hablamos de las llamadas falsas de las que son víctimas los bomberos voluntarios. Recuerde que esto puede costar incluso una vida. Diariamente Bomberos Voluntarios recibe cientos de llamadas a través del número 122 para atender todo tipo de emergencias, en este caso accidentes, enfermedades comunes o bien ataques armados. Sin embargo, es importante recalcar y destacar de que lamentablemente siempre entre esas llamadas hay llamadas conocidas como falsas o bromas que efectúan principalmente niños e incluso adultos. Ante ello, el llamado importante por parte de socorristas para que respeten ese número de emergencia, ya que muchas veces se está privando el ayudar a otra persona ante esas llamadas que vienen a sugestionar las líneas telefónicas. Estamos con Alfredo Catalán, quien nos da detalles en cuanto a este llamado importante de la población guatemalteca ante ese número de servicio de emergencias. Así es, como usted lo indicaba, el número 122 de Bomberos Voluntarios es un número de emergencia que estamos atendiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pero en este sentido queremos hacer una invitación a las personas o hacerlas reflexionar a que por favor este número no lo utilicen para llamadas de broma o llamadas falsas. Nosotros hemos sacado una estadística de llamadas diarias, que no le hacemos mención que se reciben alrededor de 150,000 llamadas, pero de este porcentaje, podemos hablar de un 100%, de este únicamente un 25 o un 20% son llamadas efectivas, quiere decir que son llamadas reales, las demás son llamadas de niños que los mismos padres de familia
les dan y les dicen que jueguen con el teléfono, incluso personas adultas que ya tienen conciencia para poder realizar estas llamadas, hacen este tipo de mensajes, ¿verdad? En donde nos alertan de emergencias que suceden en algunos lugares cuando no es cierto, y otras personas intentan comunicarse al número 122 y no les ingresa una llamada porque se está atendiendo esta llamada falsa. Bien, es momento para hablar de las alarmantes cifras de la pandemia. Lo habíamos adelantado en nuestros titulares, lo hemos venido abordando en los últimos días y le reitero una vez más, por favor, no baje la guardia. En este momento no hay medidas de bioseguridad que sean obligatorias por parte del gobierno de Guatemala, pero depende de cada uno de nosotros y ante la situación que se está viviendo en nuestro país debemos ser responsables. Vamos a verificar entonces en la pantalla ya las cifras publicadas por las autoridades pertinentes que señalan que ayer se practicaron 2.662 hisopados. Esto parece poco, pero hay que tomar en cuenta que hace aproximadamente un mes para atrás hablábamos de, por ejemplo, un domingo, lo más que se practicaba, exagerando, eran 1.200 hisopados y daban positivo un promedio de 200, 150 personas. Sin embargo, vea lo que ocurre ayer, esto sigue siendo alto. 2.662 personas buscaron que les practicaran un hisopado y lamentablemente 718 de ellas dieron positivo. Con el transcurso de la semana usted se va a dar cuenta cómo vamos a empezar a hablar una vez más de 20,000 personas que buscan que les practiquen un hisopado cada 24 horas y esto va a ir creciendo. Tome nota, esta disminución es porque son las cifras de ayer domingo y los fines de semana siempre disminuye la cantidad de personas que buscan que les practiquen un hisopado. Sin embargo, en esta última actualización, las autoridades también confirman el deceso de 17 personas más. Sigue creciendo y de manera alarmante la lista de víctimas mortales. Vamos a revisar ahora entonces cómo deja el acumulado esta última actualización y a nada prácticamente de llegar a los 100,000 portadores del virus. En este momento, según las autoridades, son 73,072 personas las que son portadoras del virus. 985,245 personas se han infectado en lo que va de la pandemia. 893,334 personas se han recuperado, según lo indican las autoridades, y si continuamos de la misma manera, en poco tiempo vamos a romper la barrera de los 19,000 fallecidos. En este momento hablamos, para ser específicos, de 18,839 personas muertas en Guatemala, víctimas de la pandemia. Repito el dato, 18,839 víctimas mortales ha dejado la pandemia hasta el momento en suelo guatemalteco. Le decía al inicio, en este momento no hay restricciones, no hay medidas de bioseguridad obligatorias como lo hubo en el momento en que inició la pandemia en nuestro país, pero tomando en cuenta las cifras y la cantidad de personas que dan positivo cada día en nuestro país, es importante que hagamos las cosas por voluntad. Hay que ser responsables con la manera en que usted se cuida para cuidar también a sus seres queridos. Por favor, sigue siendo indispensable el uso de la mascarilla. Aunque no sea obligatorio, usted utilice su mascarilla, sobre todo si está en un sitio donde sabe que hay aglomeración de personas. Con una sola persona que haya infectada puede infectar al resto. Así que por favor, le repito, sigue siendo vital el uso de la mascarilla. Lávese las manos constantemente, trate de evitar las aglomeraciones, límpiese bien cuando vuelva a casa, su ropa, sus zapatos, de preferencia báñese antes de tener contacto con sus seres queridos, porque es así como va a evitar usted el contagio. Y muy importante también, recuerde que siguen habilitados los centros de vacunación. Acuda cuanto antes a ellos. Esto no va a evitar que usted se infecte, pero sí va a evitar que padezca síntomas graves y en la mayoría de casos, en la mayoría de personas, por supuesto, va a evitar que terminen en un hospital. Y en este contexto, las autoridades de salud pública y asistencia social derogaron el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos o cerrados mediante el acuerdo ministerial 193-2022, hecho público este lunes en el Diario Oficial. Anteriormente, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, había adelantado la no obligatoriedad del uso de cubrebocas, aunque dejó ver que es responsabilidad de cada persona cuidarse del COVID-19. A través del acuerdo ministerial, las autoridades salubristas detallaron que el uso de la mascarilla sí será obligatorio, independientemente del color de alerta sanitaria
en hospitales públicos y privados, centros de salud, puestos de hisopado y de vacunación, clínicas médicas y laboratorios, además en centros de ciudad de atención de personas de la tercera edad, en el transporte público. Esta medida llega en momentos en que Guatemala atraviesa la quinta ola de contagios de coronavirus. Siempre en el contexto, tome nota que la mascarilla sí sigue siendo obligatoria en los centros educativos. La recomendación es que seguimos usando mascarilla en los centros educativos, en el sistema educativo nacional. Eso quiere decir que ahí están incluidos cooperativas, municipales, privados y oficiales. Así es de el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. Inclusive si hay necesidad de cerrar uno de las aulas o de los grados, se procede de inmediato. Todo está bajo control, hemos continuado con los procesos de capacitación y por supuesto que esta es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir. Los niños tienen que seguir aprendiendo y los centros educativos siguen abiertos y están funcionando con todas las medidas de seguridad que hemos implementado. Al volver, otro tiroteo en centro comercial de Estados Unidos. Y más adelante, a 6 años del baño de sangre en cárcel de Pavón.